porque fuera de este concurso, ¿cómo viven las empresas el día a día y la relación con la televisión canaria? Este es el concurso que adjudica 150 millones en 8 años, pero fuera de este concurso, que es el que hace los servicios informativos, ¿cómo viven las empresas que no acceden a este concurso? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su relación día a día con el ente público? Hay que recordar que el Gobierno de Canarias, desde que llegó Willy García a la Dirección General de la Televisión Pública, generó un cambio de modelo, ellos lo llamaron así, un cambio de modelo por el cual se suspendió el concurso que estaba en marcha para la adjudicación de 3 lotes de servicios audiovisuales para la televisión pública y solo se mantuvo, se declaró desierto uno de los 3 lotes, el de los servicios informativos, que posteriormente fue sacado a un negociado, a un concurso por el sistema de negociado, que fue el que fue adjudicado a Videorre por Canarias, la empresa que por obligación tuvo que subrogar a los trabajadores de los servicios informativos, que yo quiero recordar que no son solamente trabajadores de Videoreport, actualmente lo son, igual que en el pasado fueron de Socater o de Productora Canaria de Televisión, que es como se llamaba inicialmente el primer adjudicatario. Son trabajadores de servicios informativos de la televisión pública y son los trabajadores de la televisión, como ha reconocido en muchas ocasiones cuando las cosas iban mejor el director general, que parece que ahora se quiere desdecir de sus propias palabras. Pues con ese cambio de modelo, lo que se generó, por un lado, en los servicios informativos es que esta empresa gestione los informativos de la manera que lo está gestionando. Sin duda hay una muy mala gestión, sobre todo, especialmente, hay una mala gestión del conflicto. Yo creo que se podría haber resuelto porque los trabajadores son personas civilizadas, les conozco a todos ustedes, prácticamente a casi todos personalmente, y doy fe de que ustedes son personas civilizadas, de talante dialogante, civilizados, cívicos, y sé que anteponen un buen acuerdo, un acuerdo, antes que el enfrentamiento, pero no han tenido otra solución que enfrentarse a la empresa por la mala gestión, especialmente del porcentaje de participación en esa empresa de productoras foráneas, que no han sabido o no han querido conocer la realidad del territorio en el que están desarrollando su labor y han querido emular las condiciones de los trabajadores de Televisión Canaria con las condiciones de trabajadores en la península, y eso es inadmisible. Pero en concreto también hay que recordar que la contratación de programas no informativos está siendo sometida a contratación arbitraria y discrecional. Se regalan programas millonarios a dedo, sin ningún control de ningún tipo y vulnerando la ley de contratos del sector público, que establece la obligatoriedad de la libre concurrencia, la publicidad y la transparencia en los contratos públicos. A día de hoy, ni las empresas, ni los parlamentarios, ni los ciudadanos conocemos exactamente cómo y cuándo se está gastando la televisión pública con el dinero de todos los canarios los presupuestos que le han sido asignados. Y es una reclamación que hay que hacer y, en todo caso, si esa reclamación no se satisface, lo que hay que poner encima de la mesa cuanto antes es el fracaso del director general de la televisión pública, que creo que está demostrando que quizás nunca debió haber sido nombrado director general de la televisión pública, creo que está demostrando que es el peor director general que ha tenido esta televisión y creo que está demostrando que es urgente tomar medidas para que el problema que está generando no continúe dañando al interés público, ni a los trabajadores, ni a las empresas canarias del sector audiovisual. Y, Pedro, desde el punto de vista sindical, el sector, digamos, el trabajador de este sector, ¿cómo se mueve? ¿Cómo consideran los sindicatos que está valorado? ¿En qué marco regulador? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los principios sindicales para que, digamos, este sector que parece un poco no regulado deba establecerse? Bueno, lo primero hay que decir que aquí estamos en una televisión autonómica. El modelo de gestión podrá ser el que sea. Podrá ser un modelo de gestión directo, indirecto, mixto, pero esto es una televisión autonómica. Y hay que decir que esta es la televisión autonómica de todo el Estado, donde los trabajadores y las trabajadoras, la plantilla de la televisión, pertenezca directamente a la televisión, trabaje en la televisión a través de una tercera empresa o no, son los salarios más bajos de todo el Estado español. Aquí se trabaja en esta televisión con los salarios más bajos de todo el Estado español. Lo que hay es un convenio de empresa, este es el tercer convenio. En los 2 primeros el objetivo era que los salarios se acercaran y se aproximaran lo más posible a los salarios del resto de las televisiones autonómicas, y creo que en este tercer convenio las trabajadoras y los trabajadores de la televisión autonómica han hecho gala de una enorme responsabilidad, porque ellos podrían seguir reivindicando una aproximación a los salarios
del resto de las televisiones autonómicas del Estado, y sería una reivindicación muy legítima. Sin embargo, no lo están haciendo, no lo han hecho. Han mantenido una política salarial durante la negociación muy moderada y creo que en un periodo de crisis como en el que estamos, también muy seria. Ahora bien, en un periodo de crisis como en el que estamos, en el que las empresas del sector les cuesta mucho trabajo encontrar una cuota de mercado para poder sobrevivir, no hay ninguna otra empresa en Canarias que, digamos, pueda trabajar con la tranquilidad, con los márgenes que trabaja la empresa Videoreport con el contrato que tiene con el ente de la Radio y Televisión Canaria, 18 millones al año. Es decir, eso le da, digamos, en plena crisis, un respiro, una estabilidad que no tiene absolutamente ninguna otra empresa del sector en Canarias. En ese marco, romper las reglas del juego, romper con las condiciones del contrato de subrogación en lo que afecta a las condiciones de los trabajadores, es sencillamente una auténtica irresponsabilidad por parte de la empresa Videoreport. Y el Gobierno de Canarias está tardando en remediar esa situación. Eduardo, lo que decía Pedro Costera es esa pelea, ese salir a la calle, lo que no tiene que hacer Videoreport Canarias. Los miembros de ASEPA, ¿cómo lo viven? ¿Cómo es ese día a día constante, ese tener que enfrentarse a la realidad, a la crisis, a lo que supone estar en un sector muy difícil y muy marcado por lo que es la televisión pública canaria? Sin duda lo vivimos muy mal porque tenemos un operador público de televisión que, en lugar de favorecer el desarrollo de las empresas y de los profesionales canarios, de favorecer la creación de empleo estable y de calidad, de favorecer la creación de actividad económica en el sector audiovisual en Canarias, está favoreciendo de manera discrecional y arbitraria, como decía antes, a empresas foráneas, sin ningún tipo de control. Nosotros ni siquiera estamos pidiendo que haya discriminación positiva para lo canario, porque entendemos que lo canario es más competitivo que lo foráneo en creación de contenidos culturales, como es el caso. Por lo tanto, pedimos simplemente igualdad de trato, no discriminación positiva, igualdad de trato, porque si la hubiera, nosotros nos sentimos más competitivos que los foráneos. Nosotros conocemos perfectamente a nuestra tierra, conocemos perfectamente a nuestros conciudadanos y sabemos que podemos hacer una televisión mejor si se nos dieran las mismas oportunidades, pero no es el caso. Por lo tanto, lo que estamos reclamando es otra televisión canaria, que es necesaria, es urgente y es posible. Una televisión canaria que satisfaga las aspiraciones profesionales, las aspiraciones de las empresas y las aspiraciones de los ciudadanos por un relato colectivo, identitario, audiovisual de Canarias más digno, más moderno, más eficiente, que refleje realmente la Canarias del siglo XXI y no que refleje una Canarias paródica, caricaturizada por supuestos entendidos en materia audiovisual. Esa otra televisión canaria posible, no solamente una reclamación de la Asociación Canaria de Empresas de Producción Audiovisual, a la que represento, también es una reclamación de los trabajadores, de los profesionales de la televisión canaria y de fuera de la televisión canaria. Y es una reclamación unánime de todos los partidos políticos, incluidos los que apoyan al gobierno. La mayoría en Coalición Canaria sabe que es necesaria otra televisión canaria. La mayoría en el Partido Popular reconoce que es necesaria otra televisión canaria. Lo mismo sucede en el Partido Socialista o en Nueva Canarias, en los 4 grandes partidos de nuestra autonomía. Todos, por unanimidad, saben que otra televisión canaria es posible y necesaria. Y la pregunta es, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en ello? Hay un obstáculo, o quizás hay varios. Habría que solventar esos obstáculos urgentemente porque el sector, la ciudadanía, los partidos políticos, todo el mundo reclama que la televisión canaria sea refundada en base a los principios fundacionales. Pues seguiremos hablando de este tema y esa referencia a los grandes partidos políticos ha sido también una constante para los trabajadores de Videoreport Canarias. Se han encontrado con prácticamente todos los grupos políticos, con Coalición Canaria, con Nueva Canaria, con el PSOE, con el PP, incluso con el presidente del gobierno, con Paulino Rivero. Estos han sido estos encuentros de los trabajadores de Videoreport con los máximos responsables políticos de las islas.